Para poder empezar a hablar de la Villa Generet Perret, es necesario también hablar de su arquitecto, Le Corbusier, nacido el 6 de octubre de 1887 en el oeste de Suiza. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras su padre ejercía el oficio común de su localidad, la relojería. El ejemplo de ambos sería decisión decisiva en su formación intelectual, pues el llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos en esta disciplina. Mientras estudiaba grabado en las escuelas de artes de la Chaux de Fonds, conoció a Charles Le Platinier, un pintor multifacético y pionero del Art Nouveau en Suiza, que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. Estas influencias llevaron a Charles Generet a incursionar con éxito en la pintura, la escultura, el diseño y las letras. Sin embargo, fue en la arquitectura donde se convirtió en un referente del siglo XX, aportando innovaciones teóricas que cambiaron la forma en que se razonaban los espacios y edificaciones de entonces, y sentando las bases de la arquitectura moderna. En 1912, cuando apenas tenía 25 años, el joven Generet decidió abrir su propio atelier de arquitectura, ya que consideró que había reunido los conocimientos necesarios durante su estancia en París con Auguste Perret y en Berlín con Peter Behrens, como para dar el siguiente paso. No transcurrió mucho tiempo antes de recibir dos encargos importantes. Uno era una casa para sus padres en los altos de Poulrier, la misma colina donde había construido sus primeras villas, y el otro era una mansión para el magnate Georges Fabre-Jacot, fundador de la reconocida marca de relojes Zenith, en la cercana comunidad de Le Coq. La atención de sus padres siempre recayó en los dones musicales de su hermano mayor, Albert, así que muy emocionado por la confianza que ellos habían depositado en él, se precipitó en diseñar una vivienda al estilo neoclásico, en la cual cometió muchos errores. Como si de un palimpsesto se tratase, corrigió en obra los fallos, incorporando puertas, suprimiendo ventanas, cambiando colores y revestimientos, hasta estar conforme con la armonía obtenida. Como era de esperarse, esta práctica dejó vacíos los bolsillos de los padres. Sin embargo, no hicieron campaña alguna para refrenar al joven entusiasta. Este fue un periodo difícil para el chico, ya que sus búsquedas y reflexiones arquitectónicas lo llevaban lejos de las ideas que había aprendido con su mentor Le Platinier. Paulatinamente, su ciudad natal adquiría un aire de mediocridad y conformismo, donde lo vanguardista era fuertemente atacado o, en el peor de los casos, ignorado por simple celos o envidia. Las incesantes críticas de sus colegas le hicieron cada vez más acariciar la idea de expatriarse a París. La Villa Generet, la casa Generet Perret de Le Corbusier, conocida como Maison Blanque, Casa Blanca en francés, ya comenzaba a repensar las tradiciones hacia 1912. Concebida por Charles E. Generet antes de adoptar el seudónimo de Le Corbusier, para sus padres Georges E. Generet y María Charlotte A. Perret en 1912. Se considera el punto de origen de su carrera, ya que ella refleja el distanciamiento de los postulados del Art Nouveau regionalista o Style Sapin y el acercamiento al neoclasicismo alemán y francés. Una consecuencia directa de su permanencia en estos dos países y de su viaje de Oriente, Le Corbusier colaboró con el arquitecto René Chapaillat en sus primeros proyectos. A pocos metros de la Maison Blanque se pueden ver varias de las casas que diseñaron, las cuales comparten el llamado Style Sapin, estilo de los pinos. Este se caracteriza por ser una variante del Art Nouveau, donde la cuidada ornamentación se inspira en el paisaje local. La Mansión Blanca rompió con este estilo regionalista. El exterior
se presenta sin ornamentación y la planta es mucho más abierta que en los chales diseñados unos años antes, señala Elena Ariza de Architectural Visits durante un recorrido por la zona, de donde nos comparte las siguientes observaciones. Con el exterior de la villa acabado y las labores constructivas bastante adelantadas, sus progenitores decidieron habitarla en octubre de ese mismo año. A su término, esta obra temprana y poco evolucionada de Le Corbusier ya mostraba algunos rasgos que van a caracterizar más adelante su arquitectura, como la promenade o recorrido arquitectónico, un incipiente gesto de la fachada continua y la relación armónica entre lo construido y lo verde. El joven Guigneret vivió y trabajó en la casa episódicamente hasta 1917, cuando finalmente partió a París, motivado por un conflicto legal con el propietario de la Villa Turque, Anatole Schwob, debido a que sobrepasó por mucho el presupuesto inicial del proyecto. En 1919, sus padres se mudaron de vecindario y la casa fue puesta en venta. Localización y contexto. Está situada en lo alto de su ciudad natal. Le Chaux de Fonds fue su primera realización independiente, es decir, sin la influencia de su maestro Le Platinier y René Chapelain. La villa, en construcción rápidamente, destacó por su franca volumetría, carente de ornamentos, y por su color blanco, el cual contrastaba con el verdor de su entorno. Es por esto que obtuvo el apelativo de Maison Blanche. Estructura y composición. El pequeño jardín de acceso es uno de los lugares más especiales de la casa. Este alberga una de las primeras promenades arquitecturas de Le Corbusier, donde genera una experiencia que conduce a la puerta de entrada. En el momento de su construcción, en 1912, la casa fue un diseño revolucionario. La simple estructura está soportada por 4 pilares de 50 por 60, y las paredes exteriores con livianos tabiques interiores que fácilmente y con poco gasto podían ser reemplazados si sus habitantes así lo querían. En el plano horizontal contrastaba de forma muy marcada con las empinadas laderas alpinas y por sus paredes blancas y oscuras tejas con las construcciones vecinas. El estilo de la construcción, debido al revoque blanco y a la cubierta de amianto y cemento, la casa Guigneret, también conocida como la Maison Blanche, muestra las experiencias acumuladas por el arquitecto en sus viajes por Italia y Oriente, aunque no deja de parecerse en algunos aspectos a las casas dibujadas en el Bósforo el año anterior. Sin embargo, el uso del terreno sigue fielmente los principios enseñados por el arquitecto alemán Purschutz Namburg desde 1906 en los Kulturarbeiten, y que Le Corbusier aprendiera de su profesor Peter Behrens en Berlín. Pese a las influencias de la reforma cultural alemana, el clasicismo mediterráneo y a la juventud del arquitecto, 25 años en la primera casa en solitario que realiza Le Corbusier, ya comienza a esbozar un estilo personal muy definido. La casa Guigneret, con un estilo neoclásico, rompe con el Art Nouveau, siendo pionera de la arquitectura, que se desarrollaría en el siglo XX. Otra de las características que la convertían en novedosa fue su diseño asimétrico, con una fachada única en cada uno de sus lados, 10 tipos de ventanas y un techo gris de tejas de fibrocemento en lugar de las tradicionales tejas rojas. Los interiores y la distribución. El largo camino de entrada conduce a un pequeño recibidor, iluminado por un ojo de buey, y a las escaleras. Un vestíbulo comunica entre sí el conjunto de las habitaciones de la recepción, distribuidas según un eje que parte del comedor, que se abre al jardín por una ventana en ábside, hasta la antecámara dotada de un ventanal hacia el bosque, pasando por el salón iluminado por una ventana rectangular orientada a costa abajo, un ventanal hacia el horizonte. Los ángulos
envuelven la sala de estar y la biblioteca. La planta baja ha sido en la que más variaciones se han realizado con las reformas, mientras que la planta superior conserva los espacios tal cual estaban en el momento que la familia vendió la casa. En la primera planta, la luz inunda los dormitorios a través de una franja de ventanas que se estiran horizontalmente y que recuerdan la casa Winslow de Frank Lloyd Wright en River Forest, que Jenneret conoció gracias a las revistas alemanas. En ella se ubican la habitación de Le Corbusier, la de sus padres, un vestidor que posteriormente fue incorporado a la galería, un baño y el atelier, donde trabajaba el arquitecto. Los dormitorios de la primera planta se llenan de luz natural, gracias a una franja de ventanas que se dilata horizontalmente. Ya para concluir, podemos retomar a Le Corbusier. Él definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, fundamentada en la utilización de los nuevos materiales, hormigón armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos. Una de sus mayores preocupaciones fue la necesidad de una nueva planificación urbana. Plan Voisin para París, Ville Redieu, Plan Le Bus para Argel, etc. Durante la década de 1920 propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero solo pudo construir una serie de villas unifamiliares cercanas a París, que le sirvieron para contratar sus 5 postulados sobre nueva arquitectura: bloques elevados sobre pilotis, pilares, planta libre, fachada libre e independiente de la estructura, ventanales longitudinales y cubiertas planas ajardinadas. Entre los edificios de esta época destacan el pabellón del Esprit Nouveau en París, la Villa de Monsieur en Garches y la Villa Savoy en Poissy. Sus obras posteriores son la Casa de Suiza de la Ciudad Universitaria de París, la Unidad de Habitación de Marsella, la Iglesia de Peregrinación de Notre Dame du Haut en Roucham, el Monasterio de los Dominicos de La Tourette y el planeamiento urbano de Chandigarh. La ciudad construida en la India como nueva capital del Punjab, para cuyo Capitolio proyectó los edificios de la Asamblea 1953 a 1961, el Palacio de Justicia y el Secretariado. Sus escritos más importantes se recogen en varios libros, entre los que destacan Vers une architecture, hacia una arquitectura, La Maison des Hommes, la mansión de los hombres, y Quand les cathédrales étaient blanches, cuando las catedrales eran blancas. Carta de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se recluyó en el sur de Francia, dedicándose a pintar y escribir. En 1943 publicó la Carta de Atenas, basada en unas discusiones del Cuarto Congreso del Siam, que se convirtió en uno de los textos básicos del urbanismo moderno. Parejas. Casado con la modelo Yvonne Galli, mantuvo relaciones de larga duración con la heredera del sueco-estadounidense Marguerite Chandler Harris. Le Corbusier murió el 27 de agosto de 1965 en Cap Martin, Francia. Se ahogó en el mar Mediterráneo y su cuerpo fue encontrado por unos bañistas. Un dato curioso es que en 1963 Le Corbusier y su primo Jenneret diseñaron un automóvil y lo llamaron Voiture Mini. Aunque nunca fue fabricado, el arquitecto insistió en que el Volkswagen Escarabajo estaba inspirado en su diseño.